Depresión y distimia. ¿Cuáles son sus diferencias? Bien, en el siguiente vídeo vamos a explicar cuáles son las diferencias que hay entre depresión y distimia. ¿Por qué? Bien, lo cierto es que todo el mundo habla sobre la depresión, pero realmente muy pocas personas mencionan la distimia, cuando realmente yo considero que hay personas que la padecen y no lo saben. Ya iremos viendo. En el día a día empleamos el término de depresión pues para referirnos a un estado de tristeza. En cualquier momento siempre decimos está deprimido, está deprimida, ¿no? Pero realmente para poder diagnosticar a alguien con depresión no basta únicamente con estar triste, sino que se deben cumplir una serie de características, una serie de criterios que ya vienen preestablecidos en algunos manuales diagnósticos sobre trastornos mentales. Esto lo comento porque hay muchos trastornos en los cuales la tristeza está presente, se encuentra. Eso quiere decir que el estar triste se puede deber a una causa patológica, puede ser que no sea nada patológico y que no tenga que ver con la depresión, ¿de acuerdo? Entonces, primero de todo, hemos de centrarnos y saber dentro de qué tipología podemos incluir a la depresión y a la distimia, ¿vale? Que al fin y al cabo, el objeto de este vídeo es esto, hacer las diferencias y explicar cada uno de ellos. Entonces, primero de todo tenemos que decir que los trastornos del ánimo se caracterizan porque tienen presente esas alteraciones emocionales en las que la persona, durante un largo tiempo, siente esa tristeza o una exaltación excesiva. Entonces, ahora os voy a enseñar un mapa conceptual que os he creado en el cual podremos ver cuáles son los trastornos del estado del ánimo. Encontramos el trastorno depresivo mayor, que es lo que diríamos como depresión. Después tendríamos el trastorno depresivo persistente, que ya sería lo que sería distimia, ¿de acuerdo? El trastorno disfórico premenstrual, el trastorno bipolar, que puede ser tipo 1 o tipo 2, o la ciclotimia. Pero en este vídeo únicamente estamos hablando del trastorno depresivo mayor y el trastorno depresivo persistente. Es como se llama correctamente, pero también se puede llamar distimia. De acuerdo, hasta aquí bien, ¿no? Bien, pues antes de explicar las diferencias, considero que es importante que expliquemos por separado lo que es uno y lo que es el otro. Y después los uniremos y podremos ver en un contexto más amplio cuáles son las diferencias y qué críticas se hacen al respecto, porque la distimia ha sufrido algunas críticas por parte de algunos autores que ahora veremos por qué, ¿de acuerdo? Entonces yo primero de todo, no os voy a leer todos los síntomas, porque cuando hagamos las diferencias ya podréis ver las diferencias que hay entre síntomas de uno u otro. Simplemente os diré lo más principal, lo más importante, lo que tiene que ser imprescindible para que se pueda diagnosticar a una persona con trastorno de depresión mayor o con el trastorno depresivo persistente, es decir, distimia, ¿vale? Comentar que hay varios manuales diagnósticos. Tenemos el CIE 11 actualmente, que es el de la OMS, pero luego también tenemos el DSM-5, que ha salido hace poquito el TR, pero vamos a centrarnos en el DSM-5 únicamente. Y yo me he centrado en en el DSM-5, que es el que hace la APA, la Asociación Psicológica de América, ¿vale? Norteamericana. Entonces, el trastorno depresivo mayor, ¿cuáles son esas características que se nos obliga a los psicólogos tener en cuenta a la hora de establecer que una persona cumple con este criterio y con este diagnóstico? Bueno, pues hay una serie de síntomas, hay un total de 9 síntomas, que luego ya los veremos, ¿vale? Uno por uno. Ahora simplemente vamos a decir que hay un total de 9 síntomas, de los cuales, para poder diagnosticar la depresión mayor, se necesita que se cumplan 5 de estos o más. O sea, como mínimo 5. Esto es importante, ¿de acuerdo? Pero que es que además, ¿qué hace falta? Que entre estos 5 tienen que cumplirse mínimo uno de los dos. O sea, uno de 2 síntomas, que son o
tener estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o de placer, es decir, anedonia. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que una persona cumpla 5 criterios, ¿de acuerdo? O sea, 5 de estos criterios de los síntomas que más tarde mencionaremos, no se podrá considerar que tiene depresión si alguno de estos 5 síntomas no son el estado de ánimo deprimido o la pérdida de interés o de placer por las cosas que antes hacía. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y después también en cuanto al tiempo. Estos síntomas deben haberse prolongado mínimo 2 semanas. Si una persona esto simplemente le pasa unos días o una semanita, no sería válido. Sé lo que estaréis pensando, que esto es como muy... Porque al final las personas somos todas diferentes y es verdad que tiene que haber criterios comunes, pero con respecto a los criterios que establece los manuales diagnósticos soy bastante crítica, porque no considero que esto tenga que ser así. Pero bueno, eso es una opinión personal. Ahora estamos simplemente comentando cuáles son los criterios. Es decir, que si tú fueras a un psicólogo, necesitarías cumplir para poder ser diagnosticado con depresión. Luego, más tarde, vamos a hablar de los síntomas, cada uno de ellos, ¿de acuerdo? De todas las maneras, es importante comentar como punto. Os voy a comentar únicamente esto antes de seguir. El primer síntoma, el de estado de ánimo deprimido, que sobre todo tiene que ser durante la mayor parte del día. No cabe que te levantes, estés un poco deprimido y luego estés bien. No, tiene que ser durante la mayor parte del día y además casi todos los días. De nada sirve que estés deprimido un día y todos los demás días estés muy bien. Entonces va a ser que no cumples los criterios que se deberían de cumplir para poder ser diagnosticado con depresión. Una cosa importante como nota es que este estado de ánimo deprimido en los niños y adolescentes no tiene por qué ser un estado de ánimo deprimido, sino que puede ser irritable, ¿vale? Esa es la única diferencia, que en los niños puede ser irritable, no tiene por qué estar el niño triste, sino que irritable, que al final, evidentemente, según qué edades, pues uno no sabe expresar quizás esa tristeza y lo expresa a través de la irritabilidad, del enfado, del enojo, ¿vale? Eso es importante. Entonces luego ya, cuando hagamos las diferencias entre ambos, explicaremos una a cada una y cuáles tiene la distimia y cuáles tiene el trastorno depresivo mayor. Pero ahora vamos a seguir con el trastorno depresivo mayor con datos que son importantes, que considero que se deben de saber. Por ejemplo, ¿qué nos dicen los estudios hechos con respecto a la depresión mayor? Es decir, los estudios indican que hay una prevalencia mayor en mujeres que en hombres, ¿vale? O sea, la depresión la padecen más las mujeres que los hombres. Y también se sufre más en medios urbanos que en rurales. Está claro que la vida de la ciudad es muy diferente a la vida de los pueblos. Hay mucha más ansiedad, mucho más estrés, tener que llegar rápido a los lugares. Bueno, las personas que vivimos en ciudad lo vemos. Por eso necesitamos a veces salir de la ciudad y encontrarnos con ese espacio más rural que nos conecte, porque realmente vivir en una ciudad es una locura, ¿vale? Entonces, después hay estudios que se han llevado a cabo en Estados Unidos que han visto que hay una prevalencia en el grupo de edad que se comprende entre los 18 a los 29 años, se triplica con respecto a los mayores de 60 años. Esto no quiere decir que las personas mayores no sufran de depresión, por supuesto, claro que sufren de depresión. Simplemente lo que estamos diciendo es que el trastorno sí puede aparecer en cualquier edad, pero que la edad media de aparición son los 35 años, ¿vale? ¿Y cuál es la duración de promedio del primer episodio? Bueno, pues suelen durar el primer episodio pues entre 6 a 9 meses para aquellas personas que no han seguido un tratamiento. Por lo que se entiende que si una persona está siguiendo un tratamiento psicológico o psiquiátrico, evidentemente se supone que el primer episodio no debería de durar tanto, pero como yo siempre digo, cada persona somos diferentes, cada vida es diferente, cada circunstancia es diferente. Esto al final solo son datos estadísticos, que al final la estadística, vale, está muy bien, pero no refleja la realidad al 100%, sino una parte de la realidad, ¿vale? A mí esto me gusta dejarlo claro, pero claro, parece que cuando demos datos, parece que todo tenga que ser así. No, mentira, no tiene por qué ser así. A ver,
No todo es negativo, porque de 4, o sea, 4 de cada 5 pacientes se recuperan en el primer año. Eso ya es positivo. Aunque las recaídas suelen ser frecuentes, ¿vale? Pueden ser frecuentes en el trastorno de depresión mayor. A ver, jodido, sí, porque la tasa de recaída en el primer año son del 30%. Y además de estos, un 15% presentan curso crónico, es decir, que están más de 2 años con el trastorno depresivo, ¿de acuerdo? Pero es verdad que cuando esto ocurre es porque normalmente ya suele haber una historia familiar de depresión. Entonces, claro, ya estaríamos hablando más ya de un componente genético. Bueno, ¿y qué es lo que puede provocar que una persona recaiga? ¿Vale? O sea, los factores de vulnerabilidad de alguna manera. Bueno, pues el hecho de que una persona no haya tenido una buena respuesta al tratamiento que se le haya dado, que tenga presencia todavía en su vida de determinados estresores psicosociales que no sepa cómo gestionar, que tenga distorsiones cognitivas que no se le hayan tratado mientras haya estado haciendo el tratamiento, personas que se les haya cronificado. Bueno, claro, todo esto evidentemente hace que es más fácil que una persona recaiga a otra que el tratamiento lo ha ido llevando adecuadamente. Además, a nivel de estadística y de probabilidades, hemos de decir que el 60% de quienes sufren un primer episodio depresivo mayor tendrán uno segundo. De estos mismos, el 70% sufrirá un tercero. Y un 90% de personas de los que ya han padecido 3 sufrirán otro episodio en el futuro. Es decir, que contra más veces, más probabilidad de sufrir más. En este caso, más es más, por desgracia. Además, existen otros trastornos por los cuales la persona que tiene depresión mayor puede convivir. Es decir, ¿con qué otros trastornos tiene comorbilidad el trastorno depresivo mayor? Pues con el trastorno obsesivo-compulsivo, con la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno de pánico también, trastorno límite de la personalidad y trastornos relacionados con sustancias. Cuando hablamos de comorbilidad, quiere decir que esa persona puede tener 2 trastornos distintos, que son compatibles. No quiere decir que dentro de la anorexia nerviosa que haya tristeza, ¿vale? Que esa persona se sienta triste, no quiere decir que tenga depresión mayor. Tiene que cumplir los criterios de anorexia nerviosa y aparte los criterios de trastorno depresivo mayor, ¿vale? Y con esto, pues con todos los trastornos que acabamos de decir. Esto es importante, decirlo. Después, otra característica que puede darse en las personas con depresión mayor es la tentativa de suicidio. La tentativa o incluso llegar a hacerlo. Entonces, como esto es un tema que es muy amplio, considero que se podría hacer un vídeo aparte de este tema. Entonces vamos a dejarlo simplemente aquí como dato que puede haber tentativa de suicidio para las personas que están con trastorno depresivo mayor. Entonces ahora, después de haber explicado todo esto, vamos a pasar a explicar lo que sería la distimia, ¿de acuerdo? Bien, como habíamos dicho, ahora pasamos al trastorno depresivo persistente, que es la distimia. Aquí tenemos que decir que hay una presencia de un estado de ánimo triste prácticamente a diario, durante al menos 2 años, aunque para niños y adolescentes basta con 1 año, para poder realizar el diagnóstico. Entonces, aquí hay unos 6 síntomas que pasaremos a hablar luego más tarde, como ya os he dicho antes, de los cuales tiene que haber mínimo 2 o más síntomas, ¿vale? Y durante mínimo 2 años. Entonces, en el caso de que se agrave y se llegue a cumplir con los criterios de la depresión mayor, es decir, pasados los 2 años, se considerará que hay una depresión doble. Ojo, esta manera de mencionarla solo se hace dentro del ámbito clínico. No encontraréis en ningún manual diagnóstico esta nomenclatura de depresión doble. Es la manera de decir que después de haber padecido o tras padecer la distimia,
pasamos a una depresión mayor, ¿de acuerdo? Tenemos que decir que la distimia es un trastorno que ha sido muy criticado. ¿Por qué? Hay muchos autores que se plantean hasta qué punto realmente es un trastorno separado de la depresión mayor, porque realmente es que comparten grandes similitudes en sus criterios diagnósticos, que como luego ya veremos. O sea, aparte, se considera que se trata de un mismo trastorno que lo único que hace es variar en gravedad y duración. Es decir, se trataría de una depresión crónica leve. También llegan a esta conclusión porque entre ambos trastornos hay una alta comorbilidad, como ya hemos comentado, ¿de acuerdo? Entonces, está claro que se categoriza como diferentes, pero ya hay críticas, hay muchos autores que lo consideran que debería ser lo mismo, ¿vale? Únicamente variaría la gravedad y la duración. Además, tenemos que decir que el trastorno distímico se ha estudiado mucho menos que el de la depresión mayor, por lo que no existen tantos datos epidemiológicos a comentar. Aún así, podemos comentar algunas cosas que, al igual que pasa en la depresión, este trastorno es mucho más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. También es más común en personas solteras que casadas y es el doble en el medio urbano al rural. Es más frecuente que la distimia se dé en grupo de personas adultas. A pesar de esto, y por más contradictorio que parezca lo que acabo de decir, también se puede iniciar en la adolescencia o incluso en la infancia, que será complicado, porque si ya es difícil diagnosticar la distimia en un adulto, en un niño todavía lo será más. Luego veremos por qué es más complicado, veremos los síntomas, entonces veremos por qué es más complicado hacer el diagnóstico de distimia que de depresión mayor. Entonces, los pacientes distímicos tienen alta comorbilidad con trastornos de personalidad. Por ejemplo, hay autores que entienden que todas aquellas personas que padecen de trastorno límite de personalidad, a su vez, presentan distimia, ¿vale? O sea, dicen que el 100% de las personas que padecen ese trastorno también son distímicos. Bueno, son los estudios que hacen, claro, al fin y al cabo lo que decimos, las estadísticas se basan solo sobre una parte de la población, no sobre la totalidad de la población. Entonces, quizás de este 100%, pues quizás no sea el 100%, quizás sea un 80, un 50, no lo sabemos. Pero bueno, simplemente yo aquí os doy los datos que constan, ¿de acuerdo? En los estudios. El pronóstico de la persona distímica es desfavorable, porque es frecuente que se pase al trastorno de depresión mayor, que es lo que habíamos comentado antes, como depresión doble. Bueno, ya hemos explicado por separado lo que es cada una de ellas, cuáles son sus datos epidemiológicos, el curso, la evolución. Ahora vamos que al final este vídeo era de las diferencias, vamos a hablar de las diferencias. Os voy a poner el mapa conceptual que os he creado, ¿vale? Os lo voy a poner aquí un momento antes de explicaros un poco para que veáis. Os lo he puesto en colorines, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque yo me aclaro más en colorines y para mí es mucho más sencillo. Entonces podréis ver que los que están en color verde con respecto a distimia y depresión mayor es porque únicamente se encuentra en cada uno de ellos. Es decir, en la depresión mayor vemos que el estado de ánimo deprimido, ¿sabes qué pasa? Que lo he puesto en verde, pero realmente la distimia también tiene estado de ánimo deprimido, por eso he puesto un asterisco en color rojo. La anedonia es únicamente exclusiva de la depresión mayor. La anedonia es cuando una persona ya no siente placer por lo que antes sentía placer. Imaginaos una persona que le encanta leer, le encanta salir a jugar a fútbol, le encanta ir al cine, pues ya no tiene ganas de ir al cine, ya no tiene ganas de jugar al fútbol, ya no tiene ganas de leer. Eso es la anedonia. Después el número 5, que es agitación o retraso psicomotor. Esto no lo encontramos en la distimia. La distimia no tiene anedonia. La distimia no tiene agitación o retraso psicomotor. La depresión tiene sentirse inútil o excesivamente culpable. La distimia no lo tiene.
La depresión mayor tiene pensamientos de muerte recurrentes o ideas suicidas, lo que habíamos comentado antes, el tema del suicidio. La distimia no lo tiene. ¿Qué tiene la distimia que no tiene la depresión mayor? Tiene autoestima baja, ¿vale? La persona es consciente de que tiene una autoestima baja y desesperanza. ¿Por qué he puesto otro asterisco en desesperanza y estado de ánimo deprimido? Porque está claro que dentro del estado de ánimo deprimido también hay desesperanza. Pero la distimia sería más bien un sentimiento de tristeza, desesperanza, pero como algo un poco más leve. Sin embargo, en la depresión mayor, si vamos a los criterios diagnósticos, ¿de acuerdo? Lo voy a leer textualmente lo que dice este primer punto del DSM-5, en el que dice: estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva. Por ejemplo, se siente triste, vacío, sin esperanza. ¿Vale? O sea, sería como un conjunto que le haría sentirse, bueno, pues con este ánimo deprimido. Sin embargo, este vacío no tiene por qué encontrarse en la distimia. La distimia únicamente nos indica desesperanza, punto. Pero hay que tener en cuenta que el estado de ánimo deprimido también incluye desesperanza, ¿vale? Por eso lo he puesto en color verde. Después, como podréis ver, los que son igual os lo he puesto con el mismo color. Bueno, pues en la depresión mayor y en la distimia se da la misma situación de pérdida de peso, disminución o aumento del apetito. ¿De acuerdo? Insomnio o hipersomnia. La persona no puede dormir o la persona duerme más de la cuenta. Falta de energía o fatiga. Y dificultad para concentrarse. Entonces aquí abajo ya vemos que en la depresión mayor se tienen que cumplir durante todos o casi todos los días 5 o más síntomas de estos, mientras que la distimia son 2 o más. ¿Por qué os he puesto en la depresión mayor el número 1 y el 2 en negrita, sobresaltado? Porque, como ya os había comentado anteriormente, la depresión mayor, para que se pueda clasificar a esa persona dentro de este diagnóstico, sí o sí debe de tener uno de estos dos, o el estado de ánimo deprimido o la anedonia. A mí no me vale que la persona cumpla con el 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? No me vale. De estos 5 como mínimo que tiene que tener, uno de ellos tiene que ser o el número 1 o el número 2, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir. Yo no digo que yo esté de acuerdo con esto. Yo solo os estoy transmitiendo lo que los manuales diagnósticos, que son los que están validados hasta el momento, nos dicen, ¿vale? Lo que si tú vas a un psicólogo se tendrá que regir únicamente. Después cada uno en su mente tiene su opinión y su manera de pensar. Entonces, vamos a hacer, ahora ya hemos visto el mapita conceptual, ahora pues simplemente, ya más explicativo, con alguna imagen, algún vídeo o así para entrar en materia, bueno, para seguir con la materia. ¿Qué tenemos que decir? Bueno, pues la sintomatología en la distimia es menos grave que la depresión mayor, ¿vale? Es menos grave realmente, pero es más sostenida en el tiempo. Y como habíamos dicho antes, previamente, el pronóstico es más desfavorable, ¿vale? Además, no sé si os acordáis que antes he comentado que a veces resulta un poco complicado identificar a la persona que tiene distimia. ¿Por qué? Porque así como la persona con depresión sí que es verdad que tiene anedonia, ¿vale? Que es la falta de interés por lo que antes le gustaba, la persona distímica no tiene por qué tener esta falta de... bueno, es que no la tiene, esta falta de interés. La persona puede seguir queriendo ir al cine, puede seguir leyendo, puede seguir yendo a jugar a fútbol. Es como un estado más de melancolía, más que de esa pena, ese vacío. Es como un estado de melancolía, pero que es posible que la gente no se dé cuenta, ¿vale? Es posible que el entorno no sea consciente de que hay algo, de que hay un problema afectivo en esa persona. E incluso la misma persona puede ser que, como le sigue haciendo las mismas cosas a diario, no tenga tanta conciencia.
Por eso es más complicado hacer un diagnóstico de distimia a un diagnóstico de depresión mayor. Además, el inicio de la distimia suele ser insidioso, es decir, es lento y gradual. Claro, también cuesta más, porque si es una cosa de un día para otro, como pasa la depresión, que es más agudo, que es más repentino, es mucho más sencillo también de discernir para la persona y para los de su alrededor. Pero cuando es más gradual, claro, es mucho más complicado, es mucho más complejo, y más si estamos hablando de que también la distimia también afecta a niños. Ojo que la depresión también hay en niños, también. Pero, bueno, hemos visto que la edad media es 35 años. Entonces, también hay, porque hay depresión infantil, por supuesto que la hay, pero hay más adulta, ¿vale? Después, la duración de la distimia es más prolongada. Ya hemos visto que se necesita como criterio mínimo 2 años para poder considerar que esta persona tiene un trastorno distímico. Pero claro, a veces también te planteas, ¿vale? Mínimo 2 años desde que la persona se da cuenta, desde que realmente ha empezado pero no se ha dado cuenta. Es que, claro, el problema de los criterios diagnósticos es que son demasiado deterministas. Tienes que cumplir tales criterios, tal tiempo. Y yo creo, sinceramente, de que esto no tiene por qué ser así. Una persona, considero, puede que esté 1 año y medio y realmente esa persona sí que tiene un problema. No tienes por qué esperarte a los 2 años completos para poder hacer un diagnóstico, ¿entiendes? No sé. Me parece a mí que hace un poco aguas los criterios diagnósticos y los manuales. Yo no sé, no soy la mejor amiga de ellos, pero bueno, es con lo que se trabaja y es lo que hay, no hay más. La duración de la distimia hemos dicho que es más prolongada que la depresión mayor. Además, fijaos, puede durar un total de 20 a 30 años. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la persona no lo percibe. La persona lo puede percibir, pues nada, es una época que tengo mala, y eso se va alargando y al final se va cronificando. La persona entiende que es un estado normal cuando realmente no lo es, y se puede tirar la tira de años así en ese estado. Sigue haciendo sus cosas, sigue yendo al trabajo, sigue compartiendo con sus amistades, pero dentro, pues hay como esa melancolía, esa tristeza que no sabe cómo explicar, pero que puede llegar a pensar que es algo del momento, ¿vale? Entonces, algunos estudios encuentran que hay un promedio de 5 años en adultos de duración y 4 años en niños, ¿vale? Teniendo en cuenta de que hay menos estudios que la depresión mayor. Bueno, pues los pocos que hayan determinan esto. Además, la distimia raramente requerirá hospitalización, porque como son síntomas más leves y que la persona no lo percibe, pues hospitalización yo creo que tiene que ser rarísimo. Yo no, en todo lo que he estado estudiando, yo no lo he leído en ningún sitio. Pero la depresión sí que puede la persona estar hospitalizada, porque realmente hay tanta sintomatología que hace que la persona realmente se encuentre tan vacía, tan mal. Y si encima de eso le añadimos que tiene ideaciones suicidas, tú imagínate, o sea, todavía hay más necesidad de control sobre esa persona a nivel hospitalario, pues para que esa persona pues no se hiera a sí misma, claro. Pero también tenemos que decir que en la distimia la tasa de recuperación es más baja que la depresión. Por lo que venimos diciendo, se tarda más en detectar, la persona lo entiende como algo más natural, algo más del momento. Entonces, pues nada, la recuperación es más baja, porque la depresión, cuando una persona ya lo detecta, normalmente, no tiene todo el mundo por qué, pero sabes que tienes depresión, puedes ir a buscar ayuda, hay tratamientos para ello y se puede salir. Mientras que lo otro, claro, si tardas 20-30 años en ir, es evidente que la recuperación es más baja. Entonces, es un 40% frente a un 75%. Es decir, un 40% sería de tasa de recuperación en distimia frente a un 75% de personas con trastorno depresivo mayor. A ver, hay diferencia, hay una gran diferencia. Bueno, antes de acabar, os voy a dejar el mapa conceptual, ¿vale? Aquí durante unos minutitos os lo voy a dejar para que volváis a mirar los síntomas de cada uno.
Sobre todo yo siempre en todos mis vídeos dejo como comentario fijado un enlace a mi WordPress en el que todo lo que yo explico en el vídeo lo plasmo por escrito, lo dejo por escrito y el mapa conceptual estará allí colgado. Lo digo por si alguien quiere acceder y lo quiere descargar o quiere hacer un copy-paste, yo no tengo ningún problema. Aparte, si queréis, no sé si lo sabéis, pero hay un programa con el que yo lo hago desde la universidad que se llama CMap Tools y desde allí yo hago mis mapas conceptuales. Es un mapa conceptual muy sencillo, muy cutre, pero bueno, tampoco hace falta hacerlo aquí como si esto fuera una universidad porque no lo es, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, os los dejo aquí unos minutitos y me gustaría que reflexionarais algo que os quiero preguntar y me gustaría que me lo dejarais en los comentarios a ver qué os parece. Después de haber escuchado de qué trata cada uno de ellos y las diferencias, ¿consideráis que deberían seguir estando por separado? ¿O, al igual que muchos autores, entendéis que la distimia es una depresión leve y por tanto se trata del mismo trastorno? ¿Qué pensáis vosotros? Dejádmelo en los comentarios que yo os leeré, os contestaré y venga, os dejo unos segunditos más el mapa conceptual y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y hasta otro.